Sabemos que ahorita estamos pasando por un momento difícil, podríamos decir que es un momento de crisis, de cambio, debido a esta situación que se ha venido de diciembre más o menos, que es la pandemia provocada por el virus de COVID-19, que ha llevado a que el gobierno y nosotros como ciudadanos tomemos ciertas medidas de seguridad para terminar con esta situación y que el virus no se siga expandiendo. Una de ellas es la medida que ha tomado la mayor parte de los países, que es quedarse en casa, lo cual genera una serie de emociones y de situaciones a las cuales no estamos acostumbrados a vivir. Por eso, esta cápsula está hecha para ti, porque aquí vamos a platicarte de qué hacer, cómo enfrentar esta crisis, las situaciones que puedas presentar, el hecho de quedarse en casa. Así es que yo te invito a que te quedes conmigo a escuchar esta cápsula. Mi nombre es Marcela Cervantes, psicóloga. Antes que nada, tenemos que entender por lo que estamos pasando. ¿Qué es esto de la pandemia provocada por el virus del COVID-19? Es una situación extraña, nueva, en donde genera mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar ni cuándo va a pasar. Por lo tanto, se considera que es una crisis. Llevan un proceso. Hay pasos para poder superar este proceso de crisis. ¿Cuáles son los siguientes pasos? El primer paso es el aviso, que es cuando nosotros recibimos la noticia de lo que está pasando. En este momento fue, ¿saben qué? La llamada, el anuncio en los noticieros de que algo estaba pasando en China. Después, que en Italia, y poco a poco nos hemos ido informando de que esto ha ido aumentando y por fin llega a México. Entonces antes la primera etapa la vivíamos nosotros como algo muy lejano, como algo en donde no, aquí no va a pasar y nos sentíamos seguros. Pero justo en el momento en el que llega el aviso del primer caso en México, entonces es cuando nuestras emociones y nuestros sentidos de alarma se empiezan a activar. Entonces, ahorita yo les voy a explicar los pasos que lleva una crisis, que lleva un proceso de crisis. Para poder superar una crisis, necesitamos de poner todos nuestros recursos, tanto intelectuales como emocionales. Después de esa llamada y de que ya sabemos que la situación y la crisis ya está en nosotros, la primera etapa y lo primero que se hace es la negación. En esta primera etapa, pues es el decir no pasa nada, está muy lejos, yo no viajo a Europa, yo no tengo conocidos que vengan de Estados Unidos, entonces a nosotros no nos va a pasar. Este proceso, acuérdense que estos primeros procesos son de protección. Necesitamos primero negar la situación porque eso nos protege y nos hace sentir seguros. Después, como este proceso no puede sostenerse porque en realidad sí está pasando algo, lo que sigue es enojo, que es una respuesta ante esta situación de no poder hacer nada al respecto. La primera fuerza emocional que sale de nosotros es el enojo. Después del enojo viene ya el miedo. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque el miedo es el que nos puede paralizar y el miedo es el que puede generarnos muchos síntomas, principalmente ansiedad, y es el que nos lleva a tomar malas decisiones. Y si estamos en el miedo, evaluar y preguntarnos si el miedo nos está paralizando, porque si es así, entonces es cuando yo les sugiero, y lo recomendable es pedir ayuda. Afortunadamente tenemos ahorita y contamos con muchos recursos por parte tecnológicos. Entonces ya muchos psicólogos, muchas redes de apoyo, muchos grupos de profesionales están dando sus servicios en línea. Entonces, si tú ves que el miedo te está paralizando, pide ayuda profesional. ¿Para qué? Para que entonces este cuadro no se agrave. Después del miedo sigue la aceptación.
Aquí es cuando ya decimos, sí, algo está pasando, no lo podemos negar, no podemos hacer la vista gorda como de que no está pasando nada, y además aquí empezamos a ver y a evaluar qué sí podemos hacer y qué está en nuestras manos. Y a partir de esto, de la aceptación, viene la adaptación. Y es cuando justamente entonces tenemos que empezar a cuidarnos, principalmente en esta contingencia y en esta crisis debido a este virus COVID-19. Lo que hay que hacer es siendo responsables. ¿De qué manera vamos a ser responsables? Tomando y siguiendo todas las medidas que ya el gobierno nos ha indicado, como la sana distancia, el no saludar de mano ni de beso, no acudir a lugares con mucha gente, lavarnos las manos constantemente, y lo principal que están diciendo y lo más importante que hay que seguir es, si se puede, quedarnos en casa, y de eso vamos a hablar. Y bueno, ya entrando en el tema de la familia y de la contingencia, del quedarse en casa, yo les podría decir que identificar las emociones es bien importante. ¿Por qué? Porque vivimos en familia, y entonces lo que le afecte a uno genera un efecto dominó a los demás miembros de la familia. Por eso es bien importante, y tú como padre de familia, si eres padre de familia o cabeza de familia, es mucho más importante que tú identifiques el cómo te estás sintiendo, si tienes miedo, si tienes inseguridad, todo esto, ¿para qué? Para que no se lo transmites ni a tus hijos o a tu esposa, a tu pareja o con los que estás conviviendo en casa. Es decir, si tengo miedo porque me siento solo, entonces vas a empezar a tener como la facilidad de poder pensar en estrategias para no sentirte solo. ¿Como cuáles? Bueno, videollamadas. Y entonces aquí entra la habilidad de esta flexibilidad de poder conseguir lo mismo de diferentes maneras. Si tú tienes identificado cómo te sientes, te va a ser mucho más fácil a ti como padre o como madre poder identificar el cómo están los demás, y por lo tanto se va a poder hablar con mayor tranquilidad todo esto que nos está agobiando durante esta contingencia. Ya que nos quedamos en casa, ya que nos estamos cuidando y ya que sé qué es lo que está pasando conmigo y encuentro los recursos emocionales que yo tengo, ¿qué podemos hacer? Es el primer paso, el ver qué nos puede dejar de positivo esta contingencia y quedarnos en casa. Por ahí muchas de las lecturas y muchos de los posts que hemos estado escuchando nos ha llamado mucho la atención la parte de cómo se ha estado también limpiando de contaminación el planeta, ¿no? Y han estado diciendo, creo que el planeta necesitaba un respiro. Y eso me lo quiero llevar también a nosotros. Creo que nosotros también necesitamos como este momento de estar en paz, de poder enfocarnos en lo que realmente vale la pena, liberarnos y dejar un poco afuera el estrés que vivimos día a día. Creo que esto es lo positivo que nos puede dejar el quedarnos en casa. Creo que es momento de ver esta oportunidad que nos da el quedarnos en casa, de poder estar tranquilos por un momento, sin prisas, sin estrés, y olvidarnos un poco de las preocupaciones. La parte del cómo estar en casa y poder disfrutar de estar en casa, se necesitan ciertas reglas y se necesitan principios muy importantes que no podemos olvidar, como es el orden, la limpieza, la parte de la disciplina y de la rutina. Tenemos que mantener una rutina del despertar y del dormir, sobre todo si tenemos niños o hijos en edad educativa de escuela. Tenemos que levantarnos y dormirnos a una misma hora. Cuando nos levantemos, de igual manera es
desayunar, bañarnos, cambiarnos, y aunque parezca tan significativo, pero es tan importante, es invitarlos a los niños a que participen en las labores del hogar, obviamente dependiendo de las edades, ¿no? y cada uno a su nivel, pero para seguir manteniendo un espacio limpio y ordenado, porque eso también te genera a ti tranquilidad. Estar en un espacio limpio y ordenado genera tranquilidad. Otra regla importante es el respeto. Es importante que tengamos el respeto tanto del cómo comunicarnos y de la convivencia diaria. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que incluso dentro de esta parte, de este aislamiento y de este quedarse en casa, necesitan tiempo a solas. Entonces es también importante que identifiquemos las necesidades emocionales de cada uno y no querer que todos estemos en la misma sintonía como familia o haciendo todo lo mismo y que todos estemos juntos o que todos estemos igual de activos, sino que tenemos que respetar el horario. ¿Cómo se va a hacer? Yo aquí les voy a decir más o menos el cómo podemos hacer un horario. Primero tenemos que establecer la hora de la levantada, ¿no? Que por lo general, y yo les recomiendo que sea siempre la misma hora. Ya cada familia tendrá su hora para levantarse, pero que siempre sea la misma. Después, venir con el ritual, ya sea dependiendo de cada familia, tender camas o ir a preparar el desayuno. Y aquí viene el aprovechar que estamos la mayoría de los integrantes de la familia y nos sentarse a desayunar tranquilamente sin las prisas de vámonos, se nos hace tarde para llegar al colegio, ¿no? Después se viene la parte ya sea del baño o del aseo personal, el de cambiarnos y quitarnos las pijamas, y entonces sí, podemos ir alternando un día que sean actividades de casa. Me refiero a, por ejemplo, levantar el cuarto, meter ropa para lavar. Esas actividades llevan tiempo y ahí nos podemos ir todo el día y ya nos ocupamos todo el día. Y al día siguiente lo sentamos y podemos ir alternando con la parte de una actividad académica. Ya lleva más tiempo y bueno, nos ocupamos y hacemos que los niños también vayan pensando y ocupando, y no todo el tiempo estar viendo la tele o estar aburridos y ya ahora qué hacemos, sino más bien también vamos a la escuela, seguimos con lo académico y que nos ayuda. Aquí podemos irlo alternando, un día labores de la casa y otro día labores académicas. Quiero resaltar un poco porque fue algo que si les he de confesar, me pasó también a mí, en el sentido de ¿qué voy a hacer todo el día? Y entonces empezamos a buscar actividades para llenar a los niños de actividades. Pero con el tiempo y conforme fui leyendo y estudiando, me di cuenta de que no se necesita que los niños se llenen tampoco de tantas actividades, porque también es necesario que ellos aprendan a estar tranquilos. Venimos, y les decía yo al principio de la cápsula, ¿sí? ¿Qué es lo que nos puede dejar esto? El poder estar quietos y estar tranquilos, disfrutar. Entonces, también la ansiedad de nosotros de que los niños estén todo el tiempo ocupados para que no se aburran, tampoco es necesario. Los niños no se van a aburrir. Ellos, el que no les demos tareas o que no tengan todo el material disponible, también nos ayudan a ellos a practicar su creatividad, a que ellos se ingenien qué hacer y cómo jugar entre ellos o entre todos, pero también es como esta parte de este espacio del juego libre que es tan importante para la creatividad de los niños, para que fomenten esta imaginación y esta creatividad que es tan importante, que es una herramienta sumamente importante. Ya después, bueno, viene toda la parte de la comida, de igual manera que los niños participen en poner la mesa y en quitar y llevar los trastes sucios a la cocina para lavar. Eso, bueno, podemos hacer como la parte de algo positivo de esto es implementar estos hábitos
y generar en los niños este gusto por ayudar a las labores de casa. Ya después, en la tarde, pues podemos que sea como la parte de este tiempo libre, en donde puedan jugar los niños, ya sea que ustedes ya con una dinámica establecida, que bueno, ante toda esta situación mundial que se presenta, te metes a Google, te metes a internet y hay una cantidad enorme de juegos, de ideas, de actividades que hacer con los niños, en donde no necesitas tener una papelería en casa para mantenerse y estar divertidos y entretenidos. Y este es otro tercer punto bien importante que podemos tomar en cuenta y sacar de lo positivo que nos puede dejar esta contingencia, que es el tiempo en familia. Este tiempo va a poder ayudar a acercarnos como familia. Y hay muchos juegos, en verdad muchos juegos que no se necesitan de gran imaginación o de mucho material, y ya después, como más tarde noche, como para ir preparando a los niños para irse a dormir, es ¿por qué no hacer como esta actividades de relajación, ya sea yoga, meditación? El chiste es empezar a bajarles la energía a los niños para ya justo encaminarlos a irnos a dormir. Y todo el ritual, ya que es habitual para irnos a dormir y listo, se acabó el día. En estos momentos en donde nos tenemos que quedar en casa, por favor, cuidémonos, tanto en la parte física como en la parte emocional. Sigamos las indicaciones. Si vemos que no podemos, pidamos ayuda en una cuestión emocional en donde el miedo nos esté paralizando. Pidamos ayuda. ¿Para qué? Para que estos momentos de aislamiento y de quedarnos en casa solo sea eso y no sea un aislamiento emocional. Si te gustó esta cápsula, suscríbete, danos un like y comparte.